Cordial saludo, mi nombre es Wilson Orozco, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad UNAD. Este video es para hacer la presentación de la fase 6, fase final de análisis de circuitos. En este caso vamos a explicar la estructuración de filtros a partir de circuitos RLC, resistencias, bobinas y condensadores. Empezamos a explicar en este trabajo, entenderemos el porqué de los temas vistos durante todo el curso. Podemos aplicarlos para hacer análisis de un problema, el cual podemos analizar y diseñar un circuito según sea la necesidad del usuario. En este caso nos pide que tenemos que diseñar un ecualizador pasivo, ¿sí? El cual tiene que cumplir con unos requisitos, el cual debe de tener un pasabaja que haga el corte en los 360 Hz, un pasabanda que nos permita el corte, el trabajo entre 360 Hz y 3 kHz, el pasabanda 2 entre 3 kHz a 8 kHz y el pasabanda 3 de 8 kHz a 12 kHz. Un pasaaltas que nos permita el corte en los 12 kHz. Nos pide que tengamos en cuenta que la señal debe dar la salida a parlantes los cuales tienen impedancia de 6 ohmios. Nos pide desarrollar un cronograma de actividades, el cual teníamos que presentar en el foro. Pues yo lo presenté un poco tarde, pero pues hice la presentación en el foro. Identificación del análisis el día 1, diseño y simulación del filtro pasabajas día 1 y 2, simulación del circuito 1 día 2 y 3, simulación del circuito 2, 3 y 4, simulación del circuito 3 día 4 y 5 y el pasaaltas el día 5, entrega el trabajo final el día 6. La evidencia de que se reportó en el foro el cronograma, aunque como lo digo fue tarde el reporte, pero pues lo hice dentro del plazo, así sea pues nos falten 3 días, pero pues ya no voy a tener retroalimentación del trabajo, pero pues se reportó en el foro. Aporte 2, la estructuración del pasabajas, la propuesta que le hice al grupo, pues aunque hasta el momento no hubo reporte de ninguna otra persona dentro del grupo. El aporte 3 fue uno de los pasabandas. Listo. A continuación vamos a empezar el diseño o la estructura que debe llevar el circuito propuesto para el desarrollo de la fase 6. ¿Sí? Los filtros a utilizar, entonces tenemos que este primero es un pasabaja que consta de una bobina y en este caso pues el receptor, que es una resistencia, en este caso sería el parlante de 6 ohmios. El primer pasabandas, que está compuesto por el condensador 1, bobina 2 y resistencia 2, que es el parlante. Condensador 2, bobina 3 y resistencia 3, que es el tercer parlante. Condensador 3, bobina 4 y resistencia 4. Para el pasaaltas lo hacemos con un condensador y una resistencia, un voltaje AC. En este caso pues no tenemos un voltaje de entrada establecido, entonces lo dejamos parametrizado como nos lo muestra en el multisin. Partiendo de ahí vamos a empezar a diseñar el filtro pasabajas, ¿sí? En este caso pues vamos a hacer los cálculos matemáticos para saber qué componentes, la medida de los componentes que debemos de utilizar. En este caso pues para el filtro pasabajas vamos a utilizar una bobina y el parlante, como ya habíamos dicho, es de 6 ohmios. Listo. Entonces tenemos los datos, que es la resistencia, que serían 6 ohmios, que es el parlante, y la frecuencia, que sería 360 Hz, que es la que nos pide el filtro pasabajas. Para el circuito planteado debemos hallar la L, que sería el valor de la bobina. Para esto utilizamos la fórmula que a continuación despejamos la L. L es igual a R sobre 2pi sobre la frecuencia. Reemplazamos por los valores en la fórmula.
Entonces nos queda que L es igual a 6 ohmios sobre 2pi por 360 Hz. Haciéndolo el cálculo matemático nos da 2,65 Hz. Lo pasamos a la connotación de microhertz, entonces nos quedaría 2,65 microhertz. Y este sería el diseño del filtro ya con valores. Filtro pasabaja ya con los valores establecidos, ¿sí? Calculamos el voltaje de corte con respecto a este 999.99 es el punto máximo, el punto del pico máximo que encontramos dentro de la simulación. Los 700,707 es el 70,7% para poder saber cuál es el voltaje de corte de nuestro filtro pasabajas. Nos da 706,99. Lo intentamos ubicar dentro de la simulación, pues es difícil llegar al 706, pero logré llegar al 704,59 milivoltios. Esto lo podemos representar en milivoltios, ¿sí? Y nos damos cuenta que el voltaje de la frecuencia de ruptura sería 361,73, ¿sí? El ejercicio nos pide 300 Hz. Bueno, procedemos a calcular el primer filtro pasabanda. Los valores que conocemos son la resistencia, que es el parlante 6 ohmios, la frecuencia 1, que serían 360 Hz, y la frecuencia 2, que serían 3 kHz. Procedemos a calcular el ancho de banda, ¿sí? Reemplazamos en la fórmula, sería 3000 Hz menos 360 Hz, nos da 2640 Hz el ancho de la banda. Pasamos a calcular la frecuencia de resonancia, ¿sí? Reemplazamos, tenemos la fórmula de la frecuencia de resonancia, reemplazamos por nuestros valores que ya los tenemos establecidos y el que ya averiguamos, entonces sería frecuencia de resonancia es igual a 360 Hz más 2640 Hz sobre 2, esto nos da 1680 Hz. Empezamos con estos valores a calcular, ya empezamos a calcular el valor de la bobina, ¿sí? Tenemos la fórmula que sería ancho de banda es igual a resistencia sobre 2pi por la bobina. Despejamos en este caso L, que es el valor de la bobina, ¿sí? Y tenemos ya que L es igual a la resistencia sobre 2pi por el ancho de banda. Reemplazamos por los valores que ya los tenemos arriba. Y esto nos da una bobina de 356,32 microhertz. Pasamos a calcular el valor del capacitor, ¿sí? Tenemos que la frecuencia de resonancia es igual a 1 sobre 2pi sobre raíz cuadrada de la bobina por el condensador. Despejamos a C, en este caso que es el condensador, y esto nos queda la fórmula a 1 sobre 2pi por la frecuencia de resonancia, esto todo elevado al cuadrado sobre el valor de la bobina. Reemplazamos en C y esto nos da 25,19 microfaradios. 25,19 microfaradios. Hacemos el plano, el esquemático de cómo nos quedaría el segundo circuito pasabajas. Calculamos el factor de calidad del circuito, ¿sí? Nos damos cuenta de que el factor de calidad es muy bajito, debe de darnos cerca de 10 para que estos valores nos den muy cerca los voltajes que necesitamos de nuestro circuito, en este caso los voltajes de ruptura, la frecuencia de ruptura, que sería 360 a 3 kHz. Como tenemos este factor de calidad tan bajito, entonces quiere decir que vamos a tener un desplazamiento de la frecuencia muy alto. Nos damos cuenta acá cuando lo graficamos que si logramos acá, por ejemplo, nos da 804,80 Hz y se supone que lo tendríamos que tener en 300 Hz. Y por alto,
en este caso pues el voltaje más alto, la frecuencia más alta, perdón, sería de 3000 Hz y nos da 3526. Nos acercamos un poco más al voltaje. Procedemos a calcular el segundo filtro. Ya tenemos, volvemos a calcular, tenemos los valores que nos dan al inicio. No mostré el despeje de las fórmulas porque ya lo habíamos hecho en el primer filtro. Nos damos cuenta que el ancho de banda nos da 5000 Hz, la frecuencia de resonancia nos da 5500 Hz. El valor de la bobina para el pasabanda del segundo pasabanda es de 190,98 microhertz. El valor del capacitor es 4,38 microfaradios. Esto es para el segundo pasabanda. El diagrama, y tenemos el mismo inconveniente, aunque un poco más cerca con respecto al factor de calidad del circuito. Nos damos cuenta que el ejercicio nos pide 3000 Hz y tenemos la frecuencia a 3471. Nos pide 8000 Hz y lo tenemos en 8769. Siempre hay un desplazamiento de la frecuencia con respecto a lo que nos pide el ejercicio. Procedemos a calcular el tercer filtro pasabanda. No despejamos las fórmulas acá dentro del trabajo porque ya lo hicimos en el primer pasabanda. Nos damos cuenta que el ancho de banda acá nos da 4000 Hz. La frecuencia de resonancia nos da 10000 Hz. El valor de la bobina en el tercer filtro pasabanda es de 238,73 microhertz. Y el valor del capacitor es de 1,06 microfaradios. El esquemático del tercer filtro pasabanda. El factor de calidad del circuito pues nos da un poquito más alto con respecto a los otros dos, pero pues sigue siendo muy lejano a 10. Entonces vemos que el factor de calidad, digamos, no cumple, aunque el cálculo matemático esté bien hecho. Calculamos el voltaje de corte, nos da 700,34. Como le digo, es difícil llegar al punto, pero entonces acá en 698 nos dice que la frecuencia de corte es 8196 por bajo y 12177 por alto. Vemos que sí estamos más cerca que los otros dos pasabanda. Procedemos a calcular el filtro pasa altas de 12000 kHz. Tenemos la resistencia de 6 ohmios y la frecuencia de 12000. Despejamos C, que lo vamos a hacer con un condensador. Nos da 2,21 microfaradios. El esquemático y la gráfica. Simulamos el circuito en multisim. Mostramos las gráficas de cada uno de los circuitos. El pasabaja, el primer pasabanda, segundo pasabanda, tercer pasabanda y nuestro circuito pasa altas. Las conclusiones del trabajo, la bibliografía, y muchas gracias por su atención.